Los ponentes son la doctora Yesnir Saavedra. Ella es médico de la Universidad del Rosario y docente de nuestra área de simulación. Muchas gracias como por participar en esta charla. Y junto con ella está nuestra copresidente Natalia Aldana. Ellas van a ser nuestras ponentes. Como tutor académico tenemos al doctor Cristian Lazo. Él es médico de la Universidad Nacional y emergenciólogo de la Universidad del Rosario. Mm, Muchas gracias por esta charla, y con esto damos inicio. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias, Alice, por la introducción. Les agradezco a todos por asistir. Estamos seguros de que esta charla pues, les va a ser de mucha utilidad y esperamos que les guste. Vamos a empezar con un caso clínico para ustedes. Les voy a presentar a un paciente. Se llama Vicente Benítez. Pesa 70 kilogramos y es un paciente de 68 años de edad que consulta por un cuadro clínico de 10 minutos de evolución consistente en dolor torácico retroesternal. Tiene una intensidad 10 de 10 de características desgarrantes con irradiación a espalda. Se le tomaron los signos vitales al ingreso. Tenía una tensión arterial del miembro superior derecho de 182, 120 y del miembro superior izquierdo de 160, 100. Una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, una respiratoria de 28, saturando 90 y una temperatura de 35,8. Al examen físico se observa diaforético, tiene diferencia de pulsos en miembros superiores y un llenado capilar del miembro superior izquierdo de 4 segundos y del miembro superior derecho de 2 segundos. Como importancia, a la palpación abdominal tiene dolor a la palpación profunda y superficial. Como antecedentes de importancia, tiene diabetes mellitus, hipertensión arterial y tabaquismo. Entonces, si quieren, les damos un minutico para que por el chat o abriendo el micrófono, los invitamos a mencionar tres diagnósticos diferenciales que se les ocurran en un paciente que presente esta clínica. Entonces les doy un minutico para que se animen a escribir, no importa si se equivocan. Hasta ahora estamos empezando la charla, entonces no hay lío. TED, ok, infarto con miocardio, coartación aórtica, disección aórtica, infarto, ruptura de aneurisma de aorta abdominal. Ok, súper bien. Disección de aorta, infarto y coartación de aorta. Listo, súper. Em, Y teniendo en cuenta las metas de tensión arterial y frecuencia cardíaca que tienen en mente, ¿cuál sería el medicamento que le darían al paciente inicialmente o cuál sería el manejo general que le darían? La betalol y angiotac urgente. Ok, súper bien. ¿Quién más se anima a decir otra cosa? Bueno, sigamos. Em, Tienen estas imágenes, le hacen el angiotac de tórax y encuentran estas imágenes. Uy, perdón, mi internet no cargó. Ya según lo que ven ahí, ¿cuál sería el diagnóstico y el manejo indicado? 30 segundos para que respondan. O 20. Bueno, acá están diciendo disección aórtica, que por ahí va. Listo, sigamos. Entonces, básicamente vamos a basar nuestra presentación en esto.
Entonces, la importancia, hablamos un poco de la epidemiología de esta patología, la fisiopatología de lo que está pasando en un síndrome aórtico agudo, la clínica, el diagnóstico, después de diagnosticarlo, cómo lo clasificamos y después, finalmente, pues cómo lo manejamos y lo estabilizamos. Listo. Hola, ¿cómo están? Lo siento. Se fue mi internet, pero ya volví. Dificultades técnicas. Bueno, entonces, para hablar de la introducción, es muy importante mencionar qué es el síndrome aórtico agudo. Entonces, es un grupo heterogéneo de emergencias cardiovasculares potencialmente mortales, que todas van a compartir un conjunto común de signos y síntomas, siendo el principal y el más característico el dolor torácico. Más adelante vamos a hablar cómo es el dolor torácico. Dale la siguiente. Entonces, hay una tríada clásica que conocemos ampliamente. La primera de esas, la más conocida y la más importante, la disección aórtica. Dale otro clic. El hematoma intramural, la úlcera aórtica penetrante y la disección incompleta y la disección iatrogénica. Estas dos últimas no son tan conocidas e igualmente no son tan frecuentes. En cuanto a la epidemiología, vamos a hablar un poco de la epidemiología y por qué es importante entender este tema y tenerlo presente. Lo primero es que 4 a 6 personas por cada 100.000 personas al año se van a ver afectadas por un síndrome aórtico agudo. El principal, el número uno, es la disección aórtica con la clasificación Stanford A y afecta más a hombres que a mujeres. Se suele presentar en la edad entre 66 y 72 años. Y si bien afecta más a mujeres, las mujeres son las que tienen mayor mortalidad intrahospitalaria y prehospitalaria. Lo que dice la evidencia es que se demoran más en llegar al sitio de atención y además de eso, cuando ya llegan en edades avanzadas, en donde tienen muchas otras comorbilidades que hacen más difícil su atención. Dejé ahí la incidencia con un signo de interrogación porque más del 50% de pacientes fallece antes de llegar a un centro especializado y más del 60% de las disecciones son diagnosticadas en las autopsias. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en que vamos a tener una subestimación de casos. Algo que quiero que se lleven para la casa, que nunca se les olvide, porque esto es súper importante, es que la mortalidad aumenta del 1 al 2% por cada hora sin tratamiento de estos pacientes. Listo. Ahora continuamos para entender qué es lo que pasa en un síndrome aórtico agudo, por qué se produce, pero para saber la patología, ustedes saben que debemos saber la normalidad anatómica. Entonces, quiero mencionarles las tres capas de la aorta. Acuérdense que la aorta es el vaso más grande, el vaso principal de nuestro cuerpo, es el que más presiones tiene que aguantar. Y en cuanto a las capas, van a ser muy importantes que las tengamos en mente a la hora de entender los tipos de síndromes aórticos agudos. Tenemos la capa íntima, que es la que está en contacto con el flujo sanguíneo de la aorta. Tenemos la capa media, que es la que le brinda la elasticidad y esa misma fuerza para impulsar la sangre. Y la adventicia, que es la externa, que es la que le da la protección al vaso. Para seguir, entonces ya vamos a entender un poco más qué es lo que pasa en cada una. En la disección aórtica, lo que sucede es que en la mayoría de pacientes vamos a tener un estrés hemodinámico excesivo. Ya se ha producido mayormente, epidemiológicamente se produce más por hipertensión arterial por la prevalencia de esta enfermedad. Claramente una hipertensión arterial no controlada, pero hay otras patologías o compromisos que nos pueden alterar
alterar o producir un estrés hemodinámico excesivo que a la final pues la aorta no va a soportar. Estas otras patologías pueden ser compromiso o enfermedades de los tejidos conectivos, enfermedad del colágeno, el síndrome de Marfan también está reportado y procesos traumáticos o inflamatorios en la aorta. Lo que va a pasar es que por este estrés hemodinámico excesivo, que también puede ser crónico, va a haber un desgarro intimal, como lo vemos en esta imagen, y lo que va a suceder es que parte del flujo que viene de la aorta se va a quedar en ese flap intimal. A eso le vamos a llamar el flap intimal o la luz falsa de la aorta. Esta luz falsa va a tener una pared muy débil, muy delgada, y va a ser una sangre que probablemente va a quedar estancada, que no va a irrigar ningún órgano y que a la final nos puede producir una hipoperfusión severa. Entonces, la presión de flujo se da por ese estrés hemodinámico o se aumenta por ese estrés hemodinámico excesivo y esa presión de flujo aumentada nos va a aumentar algo que se le llama fuerza de cizallamiento, que más adelante se los voy a explicar. La fuerza de cizallamiento prácticamente es que el lumen o el lumen falso, el flap intimal se va a ir agrandando si no controlamos esa presión excesiva que está sufriendo el vaso. Ese lumen o ese flap se va a ir agrandando con el tiempo y va a ser peor. Se puede dar hipoperfusión de vasos coronarios o cerebrovasculares, que va a ser la tipo A, o de vasos viscerales según la localización de la disección aórtica. Tenemos también el hematoma intramural, que básicamente va a ser una acumulación de sangre en la capa media. Acuérdense que la capa media es supremamente importante porque es la que nos da la fuerza y la elasticidad del vaso. Tenemos dos mecanismos de lesión reportados en este tipo de síndrome aórtico agudo, que es la ruptura súbita de los vasos de la capa media aórtica o la ruptura inducida por una úlcera aterosclerótica. ¿Pero por qué una úlcera aterosclerótica? Aquí esto nos lleva al tercer síndrome aórtico agudo, que es la úlcera aórtica penetrante. Acá lo que pasa es que por una placa aterosclerótica que está adherida al vaso, que ya sabemos que estas patologías de aterosclerosis son muy prevalentes en nuestra población, esta placa aterosclerótica con el tiempo tiene el riesgo de ulcerarse y cavitarse hasta progresar a una, es la placa aterosclerótica, que con el tiempo se va ulcerando y produce un hematoma. Este hematoma, lo que les digo, puede progresar a disección aórtica y puede ser fatal. Entonces, con mayor frecuencia se da en la parte media o distal de la aorta torácica descendente y con menor frecuencia se da en el arco aórtico o en la aorta ascendente. Tenemos la disección aórtica incompleta, que digamos que sí hay disrupción de la capa íntima y de la capa media. Sin embargo, como ven en la imagen, no hay un hematoma significativo en la capa media, sino que el hematoma está acumulado en la capa debajo de la capa adventicia. Entonces, digamos que es una disección aórtica, pero no tiene ese lumen falso con el riesgo de que el flujo se vaya allá. Sin embargo, siempre está el riesgo de que pueda progresar a una disección aórtica completa. Estos son unos cortes citológicos que me pareció interesante mostrárselos. Este es como de una disección aórtica clásica. Acá vemos el lumen verdadero, vemos la íntima y vemos el lumen falso como con una acumulación de sangre, que es la que vemos con el asterisco. Vemos cómo la capa media se divide en dos para dar lugar a ese lumen falso. Y acá en la imagen C vemos la imagen de una úlcera penetrante. Vemos cómo se da una cavitación en esa capa media con una acumulación de sangre dentro de la capa media. Sin embargo, lo que caracteriza a la úlcera penetrante es que sí hay cierta cavitación importante que nos produce esta patología aterosclerótica. Acá esta es la imagen como de un hematoma intramural, entonces tenemos la capa media dividida en dos por un hematoma. Sin embargo, no hay afección de la capa íntima, que es esta, ni de la capa adventicia. Listo. Cuando se produce esto, yo ya les mencionaba que se produce una hipoperfusión. Sin embargo, hay algo que le dicen, que le mencionamos o le llamamos síndrome de malperfusión. Se puede dar
según lo que les decía, la localización de la disección aórtica. Entonces tenemos síndrome de malperfusión cerebrovascular, que se da pues claramente por esa hipoperfusión cerebral y el paciente nos puede presentar síncope, puede presentar un evento cerebrovascular o un déficit neurológico no muy específico. Podemos tener un síndrome de malperfusión coronario, el paciente puede llegar taponado o infartado, que son signos indirectos de una disección aórtica. Puede ser malperfusión visceral o renal, que pues nos puede presentar una insuficiencia renal aguda, una isquemia mesentérica, un dolor abdominal sin otros signos muy específicos. Y también puede ser periférico. Entonces el paciente nos puede llegar moteado, con diferencia de pulsos, con pues, disminución del llenado capilar y con un dolor severo por esa hipoperfusión. Algo importante para entender en esta parte es que la malperfusión puede ser dinámica o estática. ¿Según qué? Según el grado de obstrucción o el mecanismo de obstrucción que presente la aorta. Entonces, digamos que en la dinámica, la obstrucción puede ser variable y puede haber cierto grado de irrigación a los órganos. Entonces, la luz falsa puede que en algún momento tape la luz verdadera, pero se devuelva y libere la luz verdadera y la sangre logre llegar de forma deficiente, pero logre llegar a los órganos. Entonces, aquí va a ser una clínica fluctuante. Los pacientes pueden llegar solo con un dolor torácico. La otra parte que es el síndrome de malperfusión estático, que es cuando ya hay una obstrucción fija y estructural, cuando ya la luz falsa es tan grande que nos obstruye toda la luz verdadera de la aorta. Aquí ya es una hipoperfusión completa y el paciente nos va a llegar con una clínica severa, persistente y que va a ser rápidamente progresiva. Bueno, para hablar un poco de la clínica, hay que definir cómo se presenta ese síndrome aórtico. Yo lo establecí como una licia. Entonces, la A de aparición, dale clic, porfis, dale otra vez. Es súbito. La localización va a ser dependiente del lugar afectado, sin embargo, la mayoría donde lo va a definir es un dolor retroesternal, como un dolor torácico. La intensidad, algo súper importante de esto es que alcanza su máxima intensidad en segundos. Las características suelen definirlo como lacinante o transfixiante. Y la irradiación lo suelen definir hacia la espalda o hacia las extremidades. Y un agravante puede ser el esfuerzo físico o el estrés emocional. Hablando un poco de cada uno, vamos a hablar primero de la disección aórtica tipo A. Puede presentar síncope, dale otra vez, isquemia miocárdica, inestabilidad hemodinámica, taponamiento cardíaco y un soplo diastólico aórtico. Como Natalia ya estaba explicando, puede generar un síndrome de malperfusión que explicaría algunos de estos síntomas, por ejemplo, el síncope y la isquemia miocárdica. La inestabilidad hemodinámica y el taponamiento cardíaco van muy de la mano y el soplo diastólico se debe principalmente a una dilatación de la raíz de la aorta. Algo muy importante es que siempre que tengamos un soplo de la aorta es necesario descartar una disección aórtica. Hablando un poco de la tipo B, esta por el contrario va a presentar cifras tensionales fuera de metas, dale clic, y el síndrome de malperfusión más inferior, es decir, pueden presentar dolor abdominal, etc. En cuanto a la probabilidad de cada signo que puede presentar, van a presentar en un 67% dolor en tórax anterior, 31.5% dolor en tórax posterior, 21% síncope, ya explicamos la razón por qué, 21.9% el déficit de pulso y diferencia de tensión arterial en extremidades. Por eso es muy importante, si nosotros lo sospechamos, tomarle la tensión arterial en ambos brazos. En cuanto al hematoma intramural, este presenta menor mortalidad si es tipo A, la clasificación es igual que como una disección aórtica, pero el problema es que el 60% se va a presentar en la aorta descendente. En general, los síntomas se van a presentar como un síndrome aórtico, pero hay unos signos de alto riesgo de los cuales debemos estar precavidos. Primero es la inestabilidad hemodinámica, el dolor refractario,
el síndrome de malperfusión distal, el derrame pericárdico o taponamiento cardíaco y el derrame pleural significativo. Y algo muy importante es estar pendientes de un crecimiento rápido del diámetro de la aorta. En cuanto a la úlcera penetrante, cuando se halla la úlcera penetrante suele ser un hallazgo incidental, se presenta bastante en pacientes con una enfermedad aterosclerótica importante y como ya vimos, su presentación clínica principal va a ser el síndrome aórtico. Bueno, en cuanto al diagnóstico, hablan de un diagnóstico en 3 pasos. Nosotros presentamos primero este algoritmo, vamos a ir viendo cada ítem poco a poco. Entonces, lo primero es tener una sospecha clínica basada en factores de riesgo. Quédate en el anterior, porfis. Basada en los factores de riesgo, las características del dolor y el examen físico. El paso número 2, ya hablamos más de laboratorios como un electrocardiograma, una radiografía de tórax, troponinas y dímero D. Y el paso número 3 ya son imágenes. ¿Listo? Ahora sí vamos a ir viendo cada uno. Entonces, ¿con qué hacemos la probabilidad clínica pretest? Tenemos esta escala que es para descartar o evaluar el riesgo de una disección aórtica. Entonces va a evaluar 3 cosas como lo vimos. Primero son los factores de riesgo del paciente. Dentro de los primeros, si ustedes alcanzan a ver ahí, está el síndrome de Marfan, que Natalia ya también lo estaba explicando. Si es positivo en alguno de estos, se marca como sí y cada uno es un punto. El segundo punto habla sobre características del dolor. Ya vimos sobre cómo funcionan las características del dolor del síndrome aórtico. Y el último es sobre el examen físico. Se va a dividir 0, bajo riesgo, 1 punto, riesgo intermedio y más de 2 puntos, alto riesgo. Dale clic, por favor. Importantísimo. ¿Qué vamos a hacer? Si sale con un riesgo bajo o riesgo intermedio, vamos a hacer un dímero D. ¿Por qué elegimos este dímero D? Porque nos sirve bastante para descartar la enfermedad. Tiene un valor predictivo negativo muy importante para decir, este paciente podemos descartarlo con seguridad de que no tiene una disección aórtica. Con el de alto riesgo, nos lo vamos a llevar corriendo a un TAC. Y vamos a hablar un poco del focus. Si bien el algoritmo anterior no lo menciona en específico, sino más hasta el final, el focus es algo que el focus, entendida como la ecografía, enfocada en la parte cardiológica, cardiovascular, perdón, lo vamos a tener que hacer idealmente desde un inicio. Bueno, ahorita vamos a ver un algoritmo que lo pone un poco más arriba. Entonces, ¿cuál es la segunda parte? Hacer un electrocardiograma, laboratorios y radiografía. ¿Qué nos dice este algoritmo? Tiene un electrocardiograma normal y la troponina está normal, pero el dímero D está elevado. Es un paciente que tenemos que descartarle sí o sí una disección aórtica. Dale. Entonces, ¿cuáles imágenes vamos a preferir en nuestro paciente? Tenemos 4. Podemos hacerle un TAC, un ECO-TE, un ECO-TT y una resonancia magnética. Nuestra preferencia va a hacerle un TAC porque vamos a poder, uno es más rápido y vamos a poder diferenciar bien si tiene alguna de las afecciones. Además de eso, podemos hacer lo que ya hablamos, que es el focus, que es estar a la cabecera del paciente y es muchísimo más rápido, lo podemos hacer en una urgencia. Dale. Entonces, en un TAC, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si logran ver, hay una diferencia entre colores desde la raíz de la aorta hasta la aorta descendente. Estos colores nos van a diferenciar el falso lumen del lumen verdadero. Entonces, el falso lumen se ve más opaco y el lumen verdadero, por el contraste, se ve más brillante. Una de las cosas que también podemos encontrar en el TAC es una calcificación en la parte intermedia. Estos son en pacientes con enfermedad aterosclerótica. Continúa, por favor. Y hablando un poco del focus, lo que les estaba diciendo es muy importante hacerle una ecografía a nuestro paciente apenas llega. Lo que vamos a encontrar es el flap de disección o el colgajo intimal, que es el que está bailando un poco. Esperemos a que cargue un momento el video para que veamos cómo baila dentro del vaso. Ahí podemos ver lo que Natalia estaba explicando de esta malperfusión dinámica, que es cuando el flap golpea contra el vaso y puede generar una obstrucción del flujo. Esas son las 2 primeras imágenes que tenemos. En las imágenes del lado también tenemos cortes longitudinales y cortes transversales que
se ven básicamente lo que estábamos mencionando. Quiero que nos quedemos por un momento en la última imagen que está en el lado derecho en la parte de abajo, que es un Doppler en donde nos muestra un flujo anterógrado y un flujo retrógrado, perdón. La manera en cómo yo les recomiendo a ustedes que se aprendan esto de flujo anterógrado y flujo retrógrado por los colores es la mnemotecnia que yo me hice en mi cabeza, que no es propiamente una mnemotecnia, es el azul, es el retrógrado y es retrógrado porque se va. Entonces, es triste que se vaya. Entonces, por eso es azul, porque yo asocio el azul con triste. Entonces, una manera que a mí me sirve personalmente para acordarme, porque estamos viendo esto, porque podemos ver la diferencia en el lumen de un flujo retrógrado y anterógrado, que es algo que podemos hacer con un Doppler para diferenciar si es una disección aórtica. Dale el siguiente. Hay otros, este hallazgo anterior que estábamos viendo es un hallazgo directo en donde estamos viendo el flap de disección aórtica. Estos que estamos viendo en estos momentos son hallazgos indirectos. Entonces vamos a tener tres principales. El primero es la dilatación aórtica, marcada como una dilatación mayor a 4 centímetros. El segundo es el derrame pericárdico y el tercero es la regurgitación de la aorta, que hablamos que podría generar igualmente un soplo y que siempre tenemos que descartar una disección aórtica. Este es el algoritmo que yo les estaba mencionando que a mí personalmente me gusta más. Iniciamos haciendo la probabilidad clínica con la escala y de una nos dice hágale un focus. Entonces, dependiendo de lo que estos resultados nos dé, vamos a decir qué hacer con ese paciente. Vamos a iniciar primero por el lado izquierdo del algoritmo. Entonces nos sirve. La escala le dio menos de 1 y el focus es negativo, igual hágale un dímero D para descartar con seguridad que no sea una disección aórtica. Ahora vayámonos por la mitad. Si la probabilidad le da menos de 1, pero el focus tiene signos indirectos, lo siguiente es evaluar si el paciente, uno, está estable o es probable que tenga otro diagnóstico. Si el paciente está estable y es probable que tenga otro diagnóstico, le hacemos un dímero D y hacemos el resto que sigue por ahí. Si el paciente está inestable y es probable que tenga y no es probable que tenga otro diagnóstico, no lo tenemos que llevar a un TAC. Ahora, por el lado derecho del algoritmo, si la probabilidad clínica pretest le da mayor a 1 y el focus tiene signos indirectos, nada, no lo tenemos que llevar inmediatamente a un TAC. Recordar que el TAC se debe hacer tanto con contraste como sin contraste y que debe abarcar toda la aorta. Somos unos solos diagnosticando la síndrome aórtica o el síndrome aórtico agudo. ¿Me están escuchando? No. Se te está cortando un poquito, Nat. No sé si sea yo, pero creo que se te está cortando un poquito. Creo que sí. Bueno, ¿ahí me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan? Sí, yo te estoy escuchando. Gracias. Bueno, ahora vamos a saber, a entender cómo clasificar. Hay varias clasificaciones para el síndrome aórtico agudo, pero la principal que debemos conocer y entender es la Stanford. Esta nos va a clasificar según la localización de la disección. La tipo A va a ser aorta ascendente con o sin aorta descendente. La tipo B va a ser únicamente aorta descendente y la no A no B, que es una nueva clasificación, es la afectación del arco aórtico sin la afectación de la aorta ascendente. Tenemos otro tipo de clasificación que es la de Becky. Esta nos va a clasificar un poco más específicamente según la localización. La tipo 1 va a ser aorta ascendente y descendente. La tipo 2 va a ser únicamente la aorta ascendente. Y la tipo 3 va a ser únicamente aorta descendente. Pero esta tipo 3 se va a dividir en dos, la tipo 3A y la tipo 3B. La 3A va a ser únicamente aorta descendente
Y la 3B va a ser aorta descendente con extensión al diafragma, es decir, ya podemos estar hablando un poco más de aorta abdominal. Tenemos otra clasificación, que es la que recomienda la Sociedad Colombiana de Cirugía Cardiotorácica, em, que es la Type Entry Malperfusion, que se le dice TEM. Entonces, esta abarca muchas cosas, muy completa, porque combina información sobre el tipo de disección que está presentando el paciente, qué extensión tiene esa disección y qué complicaciones está presentando el paciente. Entonces, si ya estamos hablando de un síndrome de malperfusión o todavía no ha llegado a malperfusión. Entonces, acá lo clasifica en tipo A, tipo B o tipo no A, no B. Acá lo clasifican según el lugar de entrada de la disección o del desgarro intimal. Y la M es la clasificación de qué tipo de hipoperfusión está presentando nuestro paciente. Tenemos la clasificación IRAD, que IRAD es el Registro Internacional de Disección Aórtica. Esto va más como con objetivos de prevalencia, de epidemiología y de respuesta al tiempo de esta patología. Tenemos hiperaguda, que es menor a 24 horas, perdón, aguda de 2 a 7 días y subaguda, que es de 8 a 30 días. Tenemos una crónica que ya es mayor a 30 días. En cuanto a manejo, vamos a entender que primero es esencial estabilizar al paciente. Nosotros no le podemos entregar al cirujano, porque ya vamos a ver que el manejo definitivo puede ser cirugía. No le podemos entregar a un paciente inestable con cifras tensionales por fuera de metas, taquicárdico, porque ahí no estamos logrando nada en el servicio de reanimación y ese es nuestro valor como médicos en emergencias, es estabilizar al paciente y entregarle al cirujano un paciente estable que pueda operar y que el riesgo de la cirugía se disminuya gracias a nuestra estabilización. Entonces, en la fase aguda, que es cuando el paciente llega con esos síntomas agudos, tenemos unas metas de tensión arterial sistólica de menor a 120, idealmente menor a 100, y es buscando reducir el estrés, que unas metas de frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, con el objetivo de disminuir algo que es la fuerza de cizallamiento, que ya más o menos les iba explicando anteriormente. Otro objetivo del manejo es el manejo del dolor. Idealmente lo vamos a hacer con los opioides. El de elección es la morfina endovenosa. Esto con el objetivo de disminuir el estrés metabólico y el estrés linfático. También disminuir que por el dolor el paciente haga pujo tanto en la región costal, en la región torácica, como en la región abdominal. Esto puede empeorar la patología y empeorar el flap de disección. Entonces tampoco queremos que por el dolor se nos empeore esta patología. Algo importante a mencionar es que por nada del mundo vamos a usar AINES en esta patología, porque estos medicamentos aumentan el riesgo de sangrado y sería fatal que se nos aumente el riesgo de sangrado en un paciente con esto. Y finalmente, ¿cómo lo monitorizamos? Básicamente una vía arterial para monitorizarle estrictamente la tensión arterial, hacerle electrocardiogramas seriados y monitorizar diuresis para evaluar signos de shock. Listo, hay algo muy importante de esta charla, que es entender la fuerza de cizallamiento o la relación de P y de T. Esta se va a definir como la velocidad en la que se propaga un desgarro, es decir, la velocidad en el cambio de presión, en este caso de la aorta. Esto va a estar asociado a cómo va a responder a nuestros fármacos y el por qué nosotros le damos un fármaco y el otro no. Entonces, esta gráfica nos muestra lo que es la fuerza de cizallamiento. Esta es la fuerza de cizallamiento sin ningún fármaco, la normal. Aquí está la presión sistólica y aquí está la presión diastólica. En la gráfica 2 nos muestra qué pasaría si le damos un beta bloqueador. El beta bloqueador, recuerden que puede que nos disminuya la tensión arterial, nos vasodilata, perdón, no un beta bloqueador, un vasodilatador, me equivoqué, es decir, el nitroprusiano. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que se vasodilatan los vasos, pero hay una taquicardia refleja en respuesta a esa hipotensión. Esto nos va a aumentar esa relación de PDT y nos va a aumentar la fuerza y la frecuencia de cizallamiento. Entonces, lo que va a pasar es que se va a agrandar el flujo de disección. En la gráfica 3
nos muestra qué pasaría si le administramos un beta bloqueador. Acuérdense que em, algunos de los beta bloqueadores nos ayudan a disminuir tanto la frecuencia cardíaca como la tensión arterial sistólica. Entonces, acá lo que vemos es que la frecuencia y la intensidad de la fuerza de cizallamiento se disminuye significativamente y por eso es que estos medicamentos van a ser nuestra primera línea de manejo y básicamente la de elección. Las guías lo que recomiendan es usar el esmolol. Sin embargo, por la no disponibilidad que tenemos en Colombia, nos pasamos a la betalol. Entonces, es el medicamento de primera línea que sí o sí vamos a usar. Los posteriores cada 10 minutos de la misma dosis hasta que se controle o se llegue a metas de tensión arterial. Cuando llegamos al segundo bolo, vamos a iniciar una infusión de este medicamento. La guía lo que recomienda es que si no responde a beta bloqueadores, se inician vasodilatadores. Sin embargo, en la clínica, y por lo que les acabo de explicar de lo que hacen los vasodilatadores en esta patología, no es que se use mucho, y realmente con el abetalol, esta patología tiene muy buena respuesta para controlar metas tensionales y de frecuencia cardíaca. Ya les voy a hablar un poco más de técnicas quirúrgicas muy por encima para entender a qué tipo de paciente pues iría como un manejo definitivo. La primera es la técnica endovascular, que es la TEVAR. Es básicamente se introduce por vía femoral una malla que hace que se cubra la luz falsa y esa misma luz falsa se trombose y quede libre pues la luz verdadera de la aorta. Otras técnicas que ya son abiertas, un poquito más de riesgo operatorio, es esta del reemplazo de aorta ascendente con hemiarco. Es básicamente poner un material especial que es un tubo de Dacron, perdón. Se hace una anastomosis en el arco proximal y pues se hace el reemplazo de la aorta que está dilatado con la disección. Otra técnica es el vental de Bono, que es básicamente poner una prótesis, es un tubo con una válvula, este es el tubo y esta es la válvula, se conectan a la aorta, se reemplaza la parte afectada y las coronarias se conectan a ese mismo tubo. Ya que es más para grandes, se usa en Elephant Trunk, que pero me están escuchando. Sí, Nata, se te cortó un momentico, pero ya volviste. Gracias, qué pena. Esta técnica consiste en básicamente poner una prótesis que se divide en dos partes. Una prótesis en la parte proximal va a reemplazar ese arco que está totalmente dilatado y dañado. Y la parte distal va a tener un stent que se va a agrandar y lo mismo que en la TEVAR va a hacer que la luz falsa se trombose y la luz verdadera pues esté. Entonces, en el algoritmo de manejo, hacemos estabilización inicial, que es lo que ya voy a hablar de los medicamentos, y después nos vamos a preguntar, según lo que vimos en el TAC y en las imágenes, si involucra aorta ascendente y si no involucra aorta ascendente. Ya con lo que vimos de la clasificación, vamos a saber si es un tipo A o un tipo B. Tipo A sí va para cirugía abierta. Sin cirugía, hay la mitad de los pacientes, un poquito más de la mitad de los pacientes se van a morir. Y la mortalidad, si se llevan a cirugía, disminuye un montón, va a ser del 17%. La técnica pues va a ser según la extensión, ya se los menciono un poquito por encima. Y si es un tipo B, es decir, que no involucra aorta ascendente, vamos a preguntarnos si es complicada o no complicada. El 90% de las tipo B son no complicadas y requieren solo un manejo médico, que fue el que ya les hablé. Sin embargo, ese 10% que nos queda puede presentar inestabilidad hemodinámica con shock o hipotensión, signos de expansión de ese flap intimal muy rápido, síndrome de malperfusión o signos de ruptura aórtica. Entonces, si lo tiene, se va para manejo endovascular inmediato y si no lo tiene, pues nos vamos con un manejo médico conservador. El tipo A, pues según la extensión, entonces si es, pues el procedimiento estándar es el reemplazo ascendente con del hemiarco. Si es una raíz aórtica que está ya pues con disección, se hace el vental de Bono. Si el arco está disecado y la aorta ascendente también tiene la disección, se hace el frozen elephant trunk.
En tipo B, lo que les decía anteriormente, pues si es complicada se lleva a TEBAR y si la TEBAR falla, se va a cirugía abierta. Esta es como un algoritmo de la úlcera aórtica penetrante. Sin embargo, es muy parecido a lo que una úlcera aguda y sintomática, alguno al clínico que nos hable de inestabilidad dinámica, ruptura aguda o de ruptura inminente de esa úlcera, se analgesia adecuada, y ya como que hallazgos imagenológicos de una ruptura. Vamos para Tediato. Si es tipo B, que es una úlcera crónica que tiene en seguimiento y aparecen unos síntomas agudos, tenemos que mirar criterios imagenológicos en el TAC para saber si se va a tratamiento endovascular o si le damos un manejo médico óptimo con los betabloqueadores. Este es otro algoritmo para el manejo del hematoma intramural. Entonces, si es un tipo A y tiene inestabilidad hemodinámica, altos, pues signos de alto riesgo imagenológicos, se va a cirugía abierta urgente. Y si no, se le da manejo médico con pues imágenes seriadas. Si es un hematoma intramural tipo B, se le da terapia médica, se le hace dímeros de seriados y también pues imágenes de control. Y listo. Entonces, eso es básicamente todo el abordaje que le debemos hacer a un paciente con síndrome aórtico agudo. Y queremos repetir el caso clínico para saber, según lo que ustedes entendieron de la charla, cómo abordarían este caso. Entonces se las vuelvo a leer. Es un Vicente Benítez, un paciente masculino de 68 años de edad. Consulta por cuadro clínico de 10 minutos de evolución, consistente en dolor torácico retroesternal, intensidad 10 de 10, características desgarrantes con irradiación a espalda. Al ingreso, con tensión arterial del miembro superior derecho de 182-120 y del miembro superior izquierdo de 160-100. Tiene una cardíaca de 120, una respiratoria de 28, saturando 90, temperatura de 35,8. Y al examen físico lo observamos diaforético, con diferencia de pulsos en miembros superiores, llenado capilar de miembro superior izquierdo de 4 segundos y el de derecho de 2 segundos. Y a la palpación abdominal tiene dolor, a la palpación profunda y superficial. Tiene antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial y pues tabaquismo. Entonces, no sé si otra vez quieran responderme la pregunta de los 3 diagnósticos diferenciales. Si quieren 20 segundos, yo diría. O si quieren abrir el micrófono, también son muy bienvenidos. Sebastián tiene la mano arriba. Si quieres, le podemos dar la palabra a Sebastián. Dale, Sebastián. Hola, ¿me escuchan? Ok, Sí, pues nada, pensando como en tres diagnósticos diferenciales, pues nada, tener el primero de todos, esta charla de disección aórtica, pues digamos que es el más probable. Y pues como ustedes lo dijeron, pues siento que, pues obviamente dolor torácico súbito, es intenso, es desgarrante, es irradiado, pues digamos que de lo que les entendí en la charla, pues principalmente uno piensa eso antes de que se demuestre lo contrario, pues porque es, digamos, una de las patologías, como ya lo mencionaron, pues más graves que pueden haber. Entonces, pues justamente ni siquiera hay necesidad de confirmarla para establecer el tratamiento. También, pues justamente por el dolor torácico, pues piensa en un infarto agudo de miocardio, principalmente, pues también tiene diaforético, tiene factores de riesgo, ¿sí? Pues porque también tiene 68 años a partir de, pues justamente esa hipertensión y esa diabetes que tiene. Y pues adicionalmente pensaría también en una embolia pulmonar, no sé si esté tan alejado, pero pues también por la taquicardia, taquipnea, la hipoxemia que puede tener, pues pensé tal vez un poco en eso y pues justamente que el dolor torácico tal vez es menos probable, pero pues adicionalmente pues se puede presentar, o sea, no es completamente descartable. Y ya no sé si ahí respondí lo que quería, más o menos lo que súper, tendría. era eso, prácticamente era eso. No sé si alguien tenga otro diagnóstico diferencial. Si no, pues continuamos. La otra pregunta que les queremos hacer ahora sí
Teniendo en cuenta las metas de tensión arterial y frecuencia cardíaca que ya les mencionamos, ¿cuál sería el medicamento de elección, su dosis y las metas que manejarían en el servicio de reanimación? ¿Alguien se anima? Bueno, no importa, está bien. Las metas, acuérdense de tensión arterial y de frecuencia cardíaca, son una sistólica menor a 120, idealmente menor a 100, y una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. El medicamento de elección, acuérdense que es el labetalol, por su mecanismo de acción, nos disminuye la fuerza de cizallamiento, la regulación de PDT, y vamos a dar un bolo inicial de 0,25 con bolos posteriores cada 0,25 miligramos kilogramo con bolos posteriores cada 10 minutos, hasta que se controle la tensión arterial. Acuérdense que en la segunda dosis se inicia la infusión de este medicamento. Y siempre buscando llegar a estas metas de las cifras y de los signos vitales. No olviden el manejo analgésico por todo lo que les menciono y no AINES. Por nada del mundo les vayan a dar AINES a estos pacientes. Y estas son las imágenes que encuentran en el paciente. Ahora sí quiero que las interpreten y que me escriban cuál sería el diagnóstico de este paciente y si le harían manejo conservador o intervencionista. Diagnóstico, la clasificación, por favor. Eso, sí, el diagnóstico completo. Mm, Si quieres, vuelve a rodar las imágenes y ahí damos espacio para que contesten. Si les da pena abrir el micrófono, también pueden escribir por el chat. Ah, perdón. Ya, ahí está. Listo. Em, bueno, dicen Stanford B. Acá dicen Stanford A de Becky 1. Listo. Entonces, Y, es una disección aórtica Stanford A de Beckey 1. Y si notan, está desde la aorta, sí, total, cirugía urgente, muy bien, Sebas. Si notan, va desde la aorta ascendente hasta la aorta descendente. acá está. Yo creo que si pones la coronal, la tercera, la podemos ver mejor. Pausa ahí, devuélvela un poquito, porfis. Si ven, viene desde la raíz de la aorta, saliendo del corazón, devuélvela un poquito más. Ujú. Y ya después completa toda la aorta descendente. Entonces, recuerden que consideramos que es Stanford A cuando ya compromete la aorta ascendente.
Y como ya bien lo dijeron, el manejo pues es intervencionista posterior a estabilizarlo inicialmente con los medicamentos que les habíamos indicado. Y eso es todo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y ponernos atención. Esperamos que les haya sido de utilidad. Muchas gracias, Jess, por acompañarnos en esta charla. Gracias al profe Lazo. Y ya, eso es todo por hoy. Si alguno tiene una pregunta, este es el momento indicado. Si no, está bien. Ojalá les haya gustado. Ay, Sebastián tiene una pregunta. Cuéntanos, Sebas. Yo tengo una duda y es que, bueno, primero que todo, muchas gracias por la charla, excelente presentación, todo de verdad bastante, bastante chévere. Eh, quería, o sea, tengo una pregunta y es que, pues, se sabe muy bien que el manejo, pues, digamos, o para llegar al diagnóstico, pues, evidentemente es ecografía, o pues, digamos, mirar eso, y pues, evidentemente el TAC también es bastante utilidad. Pero, digamos, si estamos sospechando, digamos, por la sintomatología y pues estamos en un pueblo perdido, donde probablemente no contemos con un TAC, donde probablemente no contemos con una ecografía, con un ecógrafo, evidentemente, pues sé que pues se puede estabilizar, sí, pero hasta qué punto uno puede llegar a simplemente mantener estabilizado y hasta qué punto o qué otro manejo le podría dar adicional, pues para un poco tal vez alargar ese proceso de remisión y pues asegurar que el paciente pues justamente no entre a tener una mayor tasa de mortalidad a medida que pasa el tiempo. Bueno, Sebas, creo que primero me voy a tomar yo el atrevimiento de contestar. Igual si alguno quiere agregar algo más, súper bienvenida. Normalmente cuando ustedes están en o cuando estamos en un hospital de primer nivel, segundo nivel, logramos contar con una radiografía de tórax, que sería una imagen que nos podría ayudar a establecer el diagnóstico. Recordemos que uno de los hallazgos que podemos encontrar en una radiografía de tórax es un ensanchamiento del mediastino. Sin embargo, lo más importante acá no es la radiografía de tórax, sino los hallazgos al examen físico, em, los signos, la diferencia de pulso, la diferencia de tensión arterial y además de eso, los factores de riesgo del paciente. Si todo eso ya tiene un peso, uno tiene que individualizar al paciente y no solo guiarse por lo que uno pueda encontrar en un TAC o lo que uno pueda encontrar en una ecografía. Entonces, importantísimo, claro, montarle la remisión y el enfoque, ¿cuál debe ser? Bajarle esa tensión arterial de uno. Recuerden que en los síndromes aórticos, en la disección aórtica, no está este rango de 25% de bajar la tensión arterial, sino le tenemos que bajar la tensión arterial de una y controlarle la frecuencia cardíaca. Entonces, lo ideal es que uno tampoco se cargue si uno tiene unos recursos limitados, está en un sitio lejano, uno tampoco se puede recargar de lo que no puede hacer por el paciente, sino enfocarse en lo que uno sí puede hacer por el paciente. Entonces, ¿qué es? Tensión arterial, control y revisar todos los signos clínicos que tengo a mi alcance para definir si este paciente puede estar pasando por un síndrome aórtico. No sé si contesté tu pregunta. Perfecto, doctora, muchas gracias. Con gusto, Sebas. Hola, Cata. Entonces sí, Jess tiene razón. Desde el punto de vista clínico, tú vas a ver un paciente con disección aórtica o cualquier síndrome aórtico agudo como un paciente con una crisis hipertensiva. Si tú no tienes las herramientas para hacer el diagnóstico enfocado, lo vas a ver como un paciente con dolor torácico y crisis hipertensiva. El objetivo va a ser controlar la tensión y, pues, obviamente remitirlo lo antes posible, pero hay ciertos tips que quedaron en esta charla, que nos deja esta charla, que nos van a enfocar más hacia una disección aórtica o un síndrome aórtico agudo, que nos ayudan a descartar o tratar de descartar algo de los otros síndromes aórticos, de los otros causas de dolor torácico, y es esas hallazgos clínicos como la diferencia de pulso y la diferencia de tensión. Eso nos puede enfocar, sin embargo, no hay forma de confirmar o descartar el diagnóstico solo con la clínica. El diagnóstico es por angioTAC. Nuevamente, la ecografía también nos da una imagen, pero el diagnóstico es por angioTAC. ¿Qué vamos a hacer en un primer nivel de complejidad o un nivel donde no tengamos los recursos suficientes para el angioTAC? Básicamente, manejar la tensión, que va a ser el objetivo terapéutico en este caso, bien sea porque es un dolor torácico que nos apunta hacia un síndrome aórtico agudo o es porque es una crisis hipertensiva con un órgano blanco corazón o por cualquier otra causa, esa va a ser nuestro enfoque, un dolor torácico y una crisis hipertensiva y remitirlo.
Ahora sí, Cata. Gracias, doctor. ¿Tenías una pregunta, Cata? Sí, no, yo pues quería también agregar algo a la respuesta y era precisamente eso, que me atrevería a decir que en ese escenario, en un primer nivel, lo más importante sería iniciar la remisión lo antes posible. O sea, si tú tienes una sospecha clínica fuerte de una disección aórtica, lo más importante es que que el paciente llegue a un sitio donde lo puedan tratar, ¿sí? Y obviamente, mientras sale la remisión, pues manejarle la atención, el dolor, bueno, todo lo que dijeron, pero si tú tienes una sospecha clínica fuerte y no hay manera de diagnosticarlo, sacarlo lo antes posible a un sitio donde sí lo puedan hacer. El último enfoque que quiero hacer sobre esa pregunta, que ya lo habló el doctor, es, recuerden, yo les había puesto un triángulo en donde se hablaba de cómo pueden descartar una disección aórtica y teníamos, si el electrocardiograma está normal, las troponinas están normales, el dímero de puede que sea algo que no encontremos en un primer nivel, podemos considerar que no es un dolor torácico por un infarto, sino pensar más en una disección aórtica. Son herramientas de descarte, pero sí, enfoque full en bajar la tensión arterial si tú ya tienes la sospecha clínica. ¿Hay alguna otra duda por ahí? ¿Sugerencias, comentarios, quejas, reclamos? No sé si el profe quiera decir algo sobre la charla. Muy buena charla, la verdad, muy buena charla. La enfocaron justamente como debemos enfocarlas del servicio de urgencias, basado principalmente en el diagnóstico, en la detección temprana y en el manejo oportuno, que va a ser lo que le va a cambiar a estos pacientes el pronóstico. Detectarlo temprano y darle manejo para evitar eh, que se continúe la disección, pues es la base de esto. Ya lo que le va a hacer el cirujano y demás está por fuera de nuestras capacidades, pero lo importante es que podamos dar la posibilidad a ese paciente de estabilizarlo y que pueda tener eventualmente una intervención quirúrgica. Igual, el objetivo de esto es detectarlo temprano y por eso hicimos tanto énfasis en esta charla en las herramientas que tenemos en urgencias para enfocar y detectar esta patología. Muy buena charla, me pareció muy buena charla. Muchas gracias, Doc. Listo, muchas gracias. De parte de la mesa también les damos, los felicitamos y les damos muchas gracias por el tiempo, por la dedicación que usaron para hacer esta charla. Y pues si nadie tiene más dudas, damos por concluida la charla. Muchas gracias, doctor, pues por ayudarlas y por sus respuestas. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao.